Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se reactivó la guerra civil en Siria tras más de 4 años en los que ha permanecido prácticamente congelada. El día 27 los rebeldes se pusieron en marcha en el norte del país apuntándose a avances significativos. Se hicieron con el control de varios pueblos y llegaron a tomar Alepo, la principal ciudad del país, que se convirtió hace 8 años en el epicentro del conflicto durante un largo asedio que ocasionó miles de muertos y dejó la ciudad devastada. Para aquel entonces la guerra civil siria encadenaba ya 4 años. Comenzó en 2011 como una revolución popular contra el presidente Bashar al-Assad, pero pronto se transformó en un conflicto muy complejo en el que intervinieron varias potencias mundiales como Rusia, Irán, Estados Unidos, Turquía e Israel. Bashar al-Assad, con el apoyo aéreo ruso y el respaldo militar iraní, que envió a milicianos de Hezbollah a combatir a Siria, logró sofocar la rebelión inicial mediante una serie de tácticas un tanto controvertidas como bombardeo sobre la población civil, uso de armas químicas y detenciones en masa. Alepo ha tenido siempre una fuerte carga simbólica en esta guerra, ya que fue allí donde estallaron las protestas contra el gobierno de Assad en el año 2011. Los rebeldes se hicieron con buena parte de la ciudad y la mantuvieron a pesar de los sucesivos intentos de recuperarla por parte del gobierno. Cuando la perdieron en 2016 supuso un duro golpe para ellos. Tuvieron que replegarse hacia la frontera turca y buscar allí la protección de sus vecinos del norte. Que los rebeldes hayan tomado la iniciativa es un desafío para Assad y sus aliados rusos e iraníes. Desde que la guerra entró en punto muerto, tras la exitosa campaña contra el Estado Islámico, el gobierno de Assad se concentró en mantener un control directo de la costa y de las principales ciudades de Siria. Para sus aliados no es el mejor momento de intervenir, los rusos están empantanados en Ucrania y no es mucho lo que pueden distraer de aquel frente para dedicarlo a Siria. Respecto a los iraníes, la guerra en Gaza y en el Líbano ha debilitado mucho a Hezbollah, su principal milicia con la que en el pasado intervinieron muy activamente en Siria. En Estados Unidos, entre tanto, coincide esto con el relevo en la Casa Blanca. Nadie en Washington está pensando hoy en Oriente Medio ni en ninguna otra cosa que no sea el traspaso de poderes entre Joe Biden y Donald Trump. Pero Bashar al-Assad no puede consentir la pérdida de Alepo. Por eso este fin de semana pasó al contraataque mediante una operación aérea en la que participaron también los rusos. Bombardearon la ciudad de Idlib y para frenar el avance de los rebeldes atacaron sus líneas de suministro. Alepo, entre tanto, ha caído en manos de una facción islamista denominada Hayat Tahrir al-Sham, antes conocida como Frente Nusra, que se separó de Al-Qaeda en el año 2017. La situación es, de cualquier modo, muy volátil. No se sabe hasta qué punto los rebeldes tienen fuerza para mantener la ofensiva y tampoco se sabe si el régimen de Bashar al-Assad está preparado para reiniciar una guerra que a punto estuvo de acabar con él hace solo unos años. También es un misterio si esta vez la Rusia de Vladimir Putin se meterá en Siria del mismo modo en el que lo hizo hace una década. Muchas cosas han cambiado desde entonces y aunque los rusos, tanto los rusos como los iraníes, consideran a Siria un baluarte estratégico de primer orden, hoy no tienen la misma capacidad de intervenir. Hace ya unos cuantos años que no pasa la guerra de Siria, la guerra civil siria por la contracrónica, no por falta de ganas, sino porque la guerra estaba virtualmente parada. Bueno, virtualmente no, de facto estaba parada. No se había declarado armisticio alguno, no se había firmado tratado de paz alguno, por supuesto. El país formalmente seguía en guerra, pero desde hace unos 4 años, algo más de 4 años de hecho, los frentes apenas se han movido. Recordaréis que por aquí por la contra, hace ya un montón de años, sí me gustaba traer lo que iba sucediendo en Siria, que nos encogía el corazón, especialmente en los años duros en los que operaba el Estado Islámico, allá por el año 2016, 17, incluso 18. A partir del año 2019 la cosa empezó a tranquilizarse y así hasta el momento presente. De hecho, la guerra civil siria, una guerra que ya digo, no ha terminado. La guerra civil siria pues el año próximo hará ya cerca de 15 años, 14 años exactamente, porque empezó en el año 2011.
Recordaréis de cualquier manera la ciudad de Alepo, os resultará familiar, bueno, para los aficionados a la historia, extraordinariamente familiar. Para los que no habíais oído hablar de esa ciudad hasta su famoso asedio, que duró varios años y que terminó en el verano de 2016 de manera muy sangrienta, recordaréis las imágenes que nos llegaban de aquella ciudad, los bombardeos rusos, de la aviación rusa, cómo entraba la infantería del ejército del gobierno sirio, también los milicianos de Hezbollah, etc. Vamos, fue una destrucción completa y murieron miles de personas en aquella ocasión. Fue además un asedio larguísimo. Bien, le costó 4 años tomada esa ciudad a Bashar al-Assad, el dictador sirio, recuperarla, en una palabra, porque las protestas habían empezado allí mismo, en la ciudad de Alepo, en el año 2011. Pues bien, lo ha ido a perder en 4 días, porque la semana pasada tardó exactamente 4 días en perder la ciudad a manos de estos rebeldes que han llegado desde el norte. El 27 de noviembre, es decir, hace justo una semana, estos rebeldes lanzaron una ofensiva sorpresa en el noroeste de Siria. En la noche del 29 de noviembre ya publicaban fotos de ellos mismos en la ciudad de Alepo. Algunos además se le ven parecían turistas, si no fuera porque iban con AK-47, no iban especialmente, al menos las fotografías que vi yo, no iban especialmente armados ni equipados para una guerra ni muy larga ni muy dura, y estaban allí sonriendo, pues estaban haciendo poco menos que un selfie a la entrada de la ciudadela. Esto es una fortaleza medieval de grandísimas dimensiones, que en tiempos, cuando Alepo era una ciudad a la que todavía se podía ir y no estaba medio destruida, pues era su principal atractivo turístico. Por lo demás, la mayor parte de la segunda ciudad de Siria, bueno, la principal en términos demográficos y económicos, o lo fue en su momento, porque las estadísticas en Siria hace mucho tiempo que no se renuevan, en tanto que está en guerra, y lo único que podemos tirar es de las que quedaron pues del año 2009, 2010 o 2011. Es la segunda ciudad después de la capital, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista demográfico es la primera. Bien, pues ahora está bajo el control de estos tipos que veíamos en estas fotografías. Fue una derrota total. El ejército de Assad se replegó a toda velocidad sin apenas presentar batalla y se marchó de la ciudad. Las líneas del frente en la guerra civil de Siria, que como os decía comenzó en 2011, comenzó con muchísima una serie de protestas dentro de la conocida como Primavera Árabe de aquel año, y que terminó siendo, en el caso de Siria, terminó derivando, como en el de Libia, en una guerra civil interna muy sangrienta. Esto lo que hizo Assad fue reprimirlas desde el primer momento. Había visto que había caído Ben Ali, el presidente de Túnez, había visto la suerte que había corrido Mubarak, el presidente de Egipto, había visto la suerte que estaba corriendo en aquellos momentos Muammar al-Gaddafi de Libia, y no quiso pasar a la nómina de los dictadores derrocados, o peor aún, asesinados por su propio pueblo, como sucedió con Gaddafi, que fue asesinado en el año 2011, en octubre de 2011. Bien, esta guerra, no hace falta que os diga más, ha costado la vida a más de 500.000 de personas, ha desplazado a unos 12 o 13 millones de personas que viven en distintas partes, ya sea de la propia Siria, del Líbano, de Turquía o incluso también de la Unión Europea. Pues bien, las líneas de frente llevan varios años congeladas, prácticamente congeladas, concretamente desde el año 2020, el año de la pandemia. Esas líneas ese año se consolidaron alumbrando un mapa de Siria que es de una complejidad notable. Lo que voy a hacer os lo voy a mostrar, aunque solo sea para refrescaroslo, a fecha de ayer exactamente, estamos a fecha del día 1 de diciembre, de anteayer, para que os hagáis una idea. Es el mapa con las zonas sombreadas, las distintas partes de Siria, quien las controla, más reciente que he encontrado. Os lo estoy mostrando en YouTube. En el caso de que estéis escuchando el programa a través de YouTube, no tenéis más que mirar la pantalla del teléfono o del ordenador donde lo estéis escuchando y lo tenéis ya en pantalla. Y en el caso de que estéis escuchando la Contracrónica a través de iVoox, vais a la zona de comunidad dentro de la misma aplicación. En la web también se puede llegar a la zona de comunidad de este programa, en la Contracrónica. No busquéis en la zona de comunidad de la Contrahistoria, que es otra comunidad distinta, y ahí encontraréis el mapa. En el caso de iVoox lo podréis ampliar porque ahí permite subir las fotos en mayor calidad. Bien, lo tenéis delante. El gobierno de Bashar al-Assad, junto a sus aliados iraníes y rusos, controlan el área en color rosa. Se ve perfectamente, es la mayor parte de Siria, controla buena parte del país, pero claro, tened en cuenta que 3/4 partes de ese territorio es desierto.
desierto implacable con una densidad de población minúscula. Los puntitos rojos, de hecho, son los pueblos. Los puntos algo más gruesos son las ciudades. Se distingue a la perfección Alepo en el norte, a medio camino está Homs y un poco más al sur, ya pegado a los altos del Golán, está la ciudad de Damasco, que es la capital del país. La capital tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes, más o menos. Está en el suroeste, cerca de la frontera con el Líbano y con los altos del Golán. Y está, como es obvio, controlada por el gobierno. También lo está la ciudad de Homs, que es la tercera del país y que tenía unos 650.000 habitantes. Toda la costa mediterránea también la controla el gobierno. No es que tenga una costa muy larga, de hecho el Líbano tiene más costa que Siria, como podéis ver, a pesar de que es un país muchísimo más pequeño. Pero bueno, la principal ciudad costera de Siria, que es Latakia, que tiene aproximadamente 400.000 habitantes, y el puerto de Tartus, que es donde los rusos tienen desde hace años una base naval. Más al norte, como podréis ver, la cosa se complica mucho, de hecho. De este a oeste discurre la frontera con Turquía, más o menos en torno al paralelo 36 aproximadamente, por ahí, 36-37, que en coalición con el denominado gobierno interino controlan buena parte del área fronteriza con la pequeña ciudad de Afrin. Si ampliáis la podréis ver, es realmente pequeñita. A la derecha veréis un área de color mostaza. Bien, eso es la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Ese es su nombre oficial, aunque muy pocos la conocen, aunque solo sea por el tamaño del nombre. Quien va a emplear eso, pudiendo emplear nombres más cortos, se la conoce como Rojava o Rojava, o bueno, simplemente como el Kurdistán sirio. Su capital está en una ciudad también muy pequeña llamada Ain Issa, pero la principal ciudad de Rojava, o controlada al menos por las fuerzas de Rojava, es Raqqa al-Raqqa, que en su momento recordaréis, los que hayáis seguido este conflicto, fue uno de los bastiones del Estado Islámico. Aparte de las imágenes espantosas que nos llevaban en aquellos años de lo que estaban haciendo los milicianos del Estado Islámico, provenían de la ciudad de Raqqa, que se convirtió en su capital. La frontera sur de Rojava es el río Éufrates. Se ve perfectamente con uno de los embalses, el principal que hay en Siria. El río Éufrates viene de Turquía, bueno, el Tigris también. El Tigris queda al otro extremo de Rojava. Hace frontera justo entre lo que era Siria, Turquía, y luego ya nos tendríamos que meter en Irak. Es decir, ahí está la cabecera misma de Mesopotamia. Se ve perfectamente entre los dos ríos. De cualquier manera, el curso del Tigris por Siria es breve, muy breve, y solo uno de sus lados, mientras que el Éufrates sí que recorre buena parte del país y, bueno, pues prácticamente todo el centro del país. Tiene una vega muy fértil y luego ya entra en Irak. Bien, esto es así a grandes rasgos. Los principales aliados de Rojava son Estados Unidos y los países europeos. Allí lo que han ensayado las autoridades de esta Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria es una república que podríamos calificarla de progresista, dentro de lo que se puede denominar progresista en un lugar del mundo como es Oriente Medio. En torno a la ciudad de Alepo, la podréis ver, esta se reconoce a la perfección, que es la más grande de Siria. Antes de la guerra tenía 2.200.000 habitantes censados. Hay, como podéis ver, un área en blanco, que es donde se están librando los combates estos días, y que está controlada por el llamado Gobierno de Salvación Sirio. ¿Qué es el Gobierno de Salvación Sirio? Bueno, pues es un batiburrillo de distintas agrupaciones islamistas que se han reunido bajo una organización única, que se llama, en árabe al menos, Hayat Tahrir al-Sham, y que se traduce, según he podido averiguar, algo así como Organización para la Liberación del Levante, más o menos. Bien, estos son los que han tomado Alepo, y los que han seguido al sur, a lo largo de estos días van a seguir hacia el sur. Luego, por último, y ahora ya dejamos el mapa, que la verdad hay que entenderlo para saber lo que está pasando allí. Veréis unos círculos de color morado, especialmente por la zona del desierto. Ahí están los que llaman los fantasmas del desierto. Y una área de color verde, algo más grande, junto a la frontera con Irak. No tocan ninguna de las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades del país, como podéis ver sobre el mapa, están pegados a la costa mediterránea o en el sector occidental del país. Hay algo en el valle del Éufrates, pero en el desierto no hay nada, salvo la ciudad de Palmira y alrededores. La ciudad de Palmira también la controla el gobierno, que, recordad, la llevó a controlar el ISIS y a hacer un destrozo allí tremendo hace unos años. Y en esos
circulitos o esas elipses de color morado, podríamos llamarlo así, corregidme si me estoy equivocando yo con esto de los colores, ya sabéis, soy un hombre y no distingo muy bien los colores, no le puedo poner tantos nombres como pueden poner las mujeres, tengo una habilidad pasmosa para definir colores. Bueno, pues estos circuitos de color morado y el área de color verde, junto a la frontera con Irak y Jordania, todos en pleno desierto. Ahí tenemos una serie de grupos más o menos organizados, con cada uno de ellos, con su señor de la guerra, que combaten en todos los casos el gobierno de Bashar al-Assad. Como veis, no es para nada sencillo el mapa de la guerra de Siria, ya os dije que tenía una complejidad notable. El tema es que este mismo mapa, hasta hace unos días, permanecía congelado. Ya os he dicho al principio que yo durante un tiempo estuve siguiendo la guerra de Siria pues prácticamente el día, especialmente los años más calientes, y siempre que podía la traía por aquí por la Contracrónica. En fin, tendréis un montón de programas sobre Siria en el archivo de hace ya, pues eso, 5 o 6 años. Pero el asunto se quedó parado. Eso se debió a que el gobierno de Bashar al-Assad no consiguió en ningún momento retomar Rojava, ni tampoco eliminar esas bolsas de resistencia en el desierto y en el noroeste. A ello contribuyó, indiscutiblemente, un acuerdo entre Rusia y Turquía que ayudó a mantener más o menos fijas esas líneas. Al-Assad se conformaba con controlar la costa, las principales ciudades y buena parte de las regiones fértiles del noroeste. Pues bien, eso mismo es lo que se rompió el pasado día 27. La ofensiva sobre Alepo corrió a cargo, como os decía antes, de esa milicia llamada Hayat Tahrir al-Sham, una antigua filial de Al-Qaeda, para que nos entendamos. Hay muchísimo más y muchas más organizaciones pequeñitas, pero bueno, en aras de la brevedad, porque si me pongo a explicar exactamente cómo nació esta organización, pues nos consumiría el programa entero. Bueno, esta filial de Al-Qaeda rompió con estos yihadistas en el año 2017. El Ejército Nacional Sirio, que a pesar de su nombre es un representante esencialmente de Turquía, también se ha sumado a la lucha, junto a Tahrir al-Sham. Junto con su avance hacia Alepo, los rebeldes pues, se han apoderado de una serie de enclaves. Uno de ellos, por ejemplo, es muy estratégico, se llama Sarakib, la ciudad estratégica que se encuentra sobre la principal carretera norte-sur de Siria, que va desde Alepo hasta Damasco. Bueno, pues toda esta zona se ve perfecta, como veíamos en el mapa que os mostraba antes, la línea de zona poblada de Siria, pasando por Homs y por Hama, es decir, siguiendo a grandes rasgos el curso del río Orontes, un río conocido desde la antigüedad y que luego va a desembocar a Turquía, cerquita ya de Antioquía. Bien, esto evidentemente dificultará que Assad entregue o lleve refuerzos a la zona. Entre tanto, pues en la zona oriental de Alepo, el ejército del gobierno interino está tratando, a su manera, de expandir su propio territorio. Aunque al inicio, como os decía hace un momento, la ofensiva fue una ofensiva sorpresa, Tahrir al-Sham lleva años preparándose para esta ofensiva. El grupo este ha trabajado duro para profesionalizar sus fuerzas. Ha establecido incluso, según parece, algo similar a una academia militar en su zona, salvando las distancias naturalmente, una escuela en territorio controlado por ellos para entrenar a los soldados y entrenar a los oficiales. Durante la ofensiva actual, la que hemos podido ver estos días, parece que han hecho un buen uso de tácticas modernas, han hecho un buen uso de drones. Esto sí que habría que apuntárselo a los ucranianos, que han convertido el dron en un arma de guerra ya por mérito propio, tanto, ojo, para la vigilancia, que eso ya se había utilizado antes, como sobre todo para el combate. Y han sido capaces de desplegar unidades especiales, o mejor dicho, unidades de operaciones especiales antes del ataque principal. Vamos, que han hecho una guerra en condiciones y no lo que habían venido haciendo hace solo unos años. Es decir, algo muy distinto, en resumen, a las bandas de milicianos amateur que lucharon contra Bashar al-Assad hace pues solo 10 años, que es en esencia lo que se encontró. El momento elegido tampoco parece haber sido casual. Cuando al-Assad recuperó Alepo en el año 2016, verano de 2016, necesitó muchísima ayuda. Él no tenía recursos suficientes para recuperar la principal ciudad del país. Rusia le proporcionó un apoyo aéreo que se reveló clave, fundamental.
Miles de soldados bien entrenados llegaron de parte de Hezbollah, que es esta milicia chiita libanesa que está financiada, organizada, armada y entrenada por los iraníes. Bien, esta vez Bashar al-Assad no puede contar con esa ayuda. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado mucho, muchísimo en los últimos 8 años y hay otras prioridades que atender en esa parte del mundo bueno y en otras partes del mundo donde la cosa se ha calentado bastante. Hezbollah, como bien sabemos, y este sí es un tema muy reciente, está siendo vapuleado tras un año de guerra contra Israel. Ha perdido a la mayor parte de sus comandantes y sus cabecillas. Se estima que ha perdido entre 4.000 y 5.000 combatientes. Ha perdido también buena parte de sus polvorines y su arsenal se encuentra muy afectado. Es decir, todas estas operaciones que ha venido haciendo Israel a lo largo de los últimos 3-4 meses le han supuesto un coste enorme, que evidentemente les obligan a centrarse más en asuntos domésticos del propio Líbano que a salir a Siria y enfrentarse a unos tipos que ya no son los mismos tipos, o por lo menos están mucho más preparados que hace solo unos años. Respecto a Hezbollah, poco más decir que se han quedado hasta sin secretario general. El secretario general de la organización, Hassan Nasrallah, murió, como bien sabemos, porque hizo un programa sobre este mismo tema hace apenas 2 meses, tras un ataque israelí sobre su cuartel general en el sur de Beirut. Esto fue a finales de septiembre, día 27, si mal no recuerdo. Irán tampoco está bien. Ha perdido a muchos de sus principales comandantes en Siria a causa de los ataques aéreos israelíes que no han cesado en los últimos años. Bueno, en Damasco, recordemos, estas son cosas que han sucedido este año. El pasado mes de abril, creo que fue el día 1 de abril, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó la embajada iraní en Damasco, liquidando de paso a uno de los generales de la Fuerza Quds, un tipo llamado Mohamed Reza Zahedi. Este ataque, que podría haber pasado desapercibido, no pasó desapercibido en absoluto, porque aquello provocó el contraataque iraní del 13 de abril. Con misiles, como bien sabéis, que quedó la cosa en nada porque, bueno, creo que murió un beduino y en el desierto y poco más, porque Israel, junto a varios aliados, entre ellos la propia Jordania, derribó a todos esos misiles antes de que tocasen tierra. Esto dio lugar a que la situación de guerra, porque es una situación de guerra, no continua, pero sí constante entre Israel e Irán no haya hecho más que ir a peor. En cuanto a Rusia, bien, pues de Rusia no hace falta decir mucho. Es sabido que retiró miles de efectivos de Siria tras la invasión de Ucrania en 2022. Los necesitaba para sus asuntos y no para tenerlos en Siria, donde, por cierto, en 2022 la cosa estaba bastante tranquila. Y Putin anda además algo frustrado por la negativa de Assad a reconciliarse con Erdogan, a pesar de que lo ha intentado repetidamente en los últimos años, pero no lo termina de conseguir. No va a abandonar a su aliado sirio, eso es obvio, pero tampoco es mucho lo que pueden darle ahora. No desplazarán mucha potencia de fuego porque la necesitan con más urgencia en Ucrania. Puestos a elegir, la prioridad de Vladimir Putin, como es normal, es Ucrania, no es Siria. En el año 2018 pues era distinto, en 2019 o 2015, que es cuando se metió allí. En aquel entonces no tenía ninguna. En 2015 acababa de anexionarse Crimea, estaba en plena felicitación a sí mismo por lo importante que era y decidió meterse de hocicos en Siria, pero no tenía otros compromisos, ahora sí que los tiene. Rusia, por ejemplo, todavía se sabe que tiene aviones de guerra en una base aérea cerca de la costa mediterránea, al sur de Latakia, se llama Gemeimim, la base aérea, pero al parecer su número ha disminuido, porque los necesitan en otras partes. En los últimos días, no lo hemos podido ver este fin de semana, los aviones rusos han unido a los sirios para bombardear el noroeste del país, controlado por los rebeldes. Pero eso es todo lo que se sabe, es la única operación que han hecho. El domingo intensificaron sus bombardeos sobre Idlib, que es la ciudad más grande ya cerca de la frontera turca, cerca de Hatay, donde está Alejandreta, bueno, y la propia Antioquía. Se esperaba que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajara a Siria el domingo en una muestra de apoyo, pero no tenemos claro si ha viajado o no ha viajado. De cualquier manera, los aliados no podrán proporcionar la misma asistencia que les brindaron a los sirios, o mejor dicho, a Bashar al-Assad, porque allí sirios son todos, hace solo una década. El ejército sirio pues ha quedado vaciado por años de guerra, de corrupción, de colapso económico. Muchos de sus reclutas tienen muy poca motivación para defender al régimen. Bueno,
De ahí el rápido colapso de sus tropas en Alepo, que poco menos que se entregaron o salieron corriendo. Aún así, cuenta todavía con unidades más o menos competentes, repletas de leales al régimen, que se entiende que defenderán Damasco, la capital y las ciudades a lo largo de la costa. Al menos por ahora, el régimen seguramente se concentre en tratar de conservar esos territorios en lugar de recuperar lo que ha perdido. La pregunta que creo que nos hacemos todos es ¿qué ocurrirá a continuación? Es una pregunta que consiste en qué es lo que va a pasar ahora, pero no en tanto de lo que va a hacer Bashar al-Assad, que tiene pocas posibilidades de hacer nada porque anda escaso de todo, sino qué harán las demás potencias. Turquía parece haber alentado a sus socios sirios a lanzar esta ofensiva. ¿Irá más allá y les ofrecerá ayuda para mantener las zonas que han tomado? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Otra cuestión es cómo se comportarán estos de Hayat Tahrir al-Sham, las zonas que ahora controlan. Hasta ahora no controlaban una ciudad del tamaño de Alepo, desde luego. En los últimos años, su líder, un tipo que se llama Abu Muhammad al-Julani, ha tratado de suavizar las aristas más radicales y problemáticas del grupo de cara al exterior, por lo menos para no perder el apoyo de los turcos y del gobierno interino. Llevan un tiempo tratando de tranquilizar a los cristianos y a otras minorías, asegurándoles que no tienen nada que temer. Pero, de nuevo, no lo sabemos. Cuando sus hombres tomaron Alepo el otro día, les ordenó que protegieran a los civiles y que trataran a los prisioneros con humanidad. Pero hacer cumplir esas órdenes puede ser difícil. Hay muchos radicales en las filas de Hayat Tahrir al-Sham. Bueno, algunos de ellos se quejan de que el Julani ha perdido el rumbo y no es el que era hace solo unos años. La disciplina, de cualquier manera, nunca ha sido el punto fuerte de los rebeldes sirios, eso es lo cierto. Una de las razones que explican que la guerra en Siria esté siendo tan prolongada y tan caótica se debe precisamente a eso, a que los rebeldes nunca han tenido un mando común, ni objetivos comunes, ni planes comunes y son muy aficionados a pelearse entre ellos. Esto nos llevaría a una tercera pregunta. Si la guerra, que lleva en esencia más de 4 años parada, se reactiva, habría que preguntarse si otras partes de Siria se rebelarán. Algunos activistas fantasean incluso con abrir la posibilidad de abrir un segundo frente en el sur, pero una operación rebelde allí necesitaría la ayuda de Jordania, que es seguro que se mostrará muy cautelosa ante un conflicto en su frontera. Bastante tienen los jordanos con todo lo que está sucediendo en Gaza y en el Líbano, que de una manera más o menos directa les afecta. Sea lo que suceda después, la caída de Alepo es toda una humillación para Bashar al-Assad y sus aliados. También es un ejemplo muy ilustrativo de la ley de las consecuencias no deseadas. Cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, esperaba contar con el apoyo de Irán y de sus milicias en el Líbano. En cambio, lo que hizo Hamas fue iniciar una secuencia de acontecimientos que dejó a estas milicias demasiado maltrechas para defender a Bashar al-Assad. Que, en fin, ahora no hace falta que os lo diga porque después del programa, lo que os acabo de contar, ya lo sabéis, se encuentra en su momento más vulnerable en muchos años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Íñigo, que nos habla de la reforma sobre los desahucios que veíamos la semana pasada. Quería hacer un comentario respecto de lo que ha comentado un oyente sobre la modificación de la ley. La verdad es que no lo tenía muy claro él. Y que ya has concretado tú que se trata de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal referida al tema de desahucios, decía el señor, pero se trata realmente sobre el delito de usurpación de morada. Hay que puntualizar una cosa: cuando has asimilado procedimiento abreviado y juicio rápido, y no es lo mismo, son diferentes procedimientos, aunque el abreviado se llama abreviado, puede durar años y años, y el juicio rápido está ideado para determinados delitos y determinadas situaciones. Entonces, la enmienda que no ha votado en contra o la que ha votado a favor Bildu consiste en que el delito de usurpación de morada, delito, vía penal, no civil, delito, se va a tramitar por los trámites del juicio, de los juicios rápidos, no del procedimiento abreviado.
en teoría, entre comillas, pelín más rápido. En la práctica, pues nada, parecido. Esto no tiene nada que ver con los desahucios. O sea, el procedimiento civil de desahucio no se ve afectado por esta modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Estas modificaciones que hacen de la ley de enjuiciamiento criminal se incluyen en la ley de eficiencia de la justicia y tralará, que se trata de un nombre de un perro flautico perdido, muy progre, y hace una modificación brutal del proceso judicial español en casi todos los ámbitos, pero principalmente en el civil, y también afecta al contencioso, laboral y criminal, pero el civil es la mayor aberración que van a cometer. Ya lo veremos, esto va a ser brutal, va a ser una cosa que no va a tener nombre. Y pretenden tenerlo en marcha para marzo de 2025. Bueno, en marcha funcionando, es decir, nos van a cambiar toda la estructura judicial en 3 meses, que no va a dar tiempo a que nadie se prepare. Bueno, con independencia de eso, también quería comentar que la ley, esta enmienda que ha votado a favor Bildu, va al Senado, el Senado, mayoría del Partido Popular, toda la ley se va a echar para atrás, vuelve al Congreso, tocarán con sus mayorías y donde digo. Es decir, la ley para hacerla como tenían previsto, y el error por el que ha pedido Bildu perdón, pues nada, se quedará en nada. Que la delito de usurpación de morada, pues seguirá tramitándose por diligencias previas, procedimiento abreviado. Vamos, lo de siempre. Que un placer. A seguir viendo. Pues nada, muchas gracias Íñigo por la aclaración. En esto de la ocupación se tiende a pensar que todo es lo mismo, pero en realidad son dos delitos diferentes. Por un lado tenemos la ocupación como tal, no es un delito, no es un concepto jurídico, es algo con el que sabemos lo que es, pero no a nadie le van a condenar por ocupación. Son dos delitos diferentes, por un lado tenemos la usurpación y por otro el allanamiento. La usurpación es la ocupación ilegal de una vivienda o un inmueble deshabitado que no constituye morada. Y ocupación se entiende sin el consentimiento de sus propietarios. Es decir, un tercero, sin autorización, toma este inmueble y lo convierte en su residencia. Es un delito que lo tipifica el Código Penal en el artículo 245. Luego el allanamiento de morada es diferente. Es el ingreso o permanencia en una vivienda o en un edificio sin la autorización del morador. Una persona que, aun siendo el inmueble habitado por su dueño, pues la intenta convertir en su propia vivienda sin permiso. Simplemente, alguien que ya está dentro de la casa. Eso es un allanamiento de morada. Se trata de otro delito tipificado también en el Código Penal, concretamente en el artículo 202. Para diferenciar entre usurpación y allanamiento, como veis, la clave está en identificar si el inmueble en cuestión constituye morada o no. ¿Qué se entiende por morada? Pues al parecer por morada se entiende todo bien inmueble que se utiliza como residencia o domicilio y lugar donde se realizan actividades privadas. Ya está. Aunque al parecer hay jurisprudencia que puede ser morada, pues qué sé yo, hasta una tienda de campaña, si es tu lugar, el lugar en el que resides habitualmente. En algunos casos, pues las personas físicas o jurídicas tienen registrados esos domicilios y no hay más problema porque, algunos no, casi siempre. Si vives en una casa que es tuya o tienes un contrato de alquiler, pues eres ya sea el propietario y el arrendatario. Es obvio que es tu morada, tu residencia principal. La principal diferencia entre ambos delitos es que en el caso de la usurpación lo que se está protegiendo es la propiedad privada. Mientras que en el allanamiento de morada el bien jurídico que se protege es el de la inviolabilidad del domicilio. Bien. Pese a que ambos delitos permiten denunciar a los ocupas para que los propietarios recuperen la vivienda, el trámite judicial a menudo se extiende en el tiempo, demasiado tiempo, y es complicado. Aquí, ante una situación de estas, ya lo sabemos, la actuación policial es fundamental, pero también está limitada. La Constitución deja claro que cualquier inmueble, cualquier vivienda es inviolable y no se puede acceder a ella sin consentimiento del dueño. Que ni siquiera puede hacerlo la policía, a no ser que tenga un orden judicial, y en el caso puede hacerlo sin orden judicial en el caso de delito flagrante. El delito flagrante es el que se está cometiendo en ese momento. Y entonces la policía sí te puede echar la puerta abajo, pero nada más. Es decir, que para que
le podamos sacar a los ocupas, tiene que estar produciéndose el delito en ese momento. Por eso es importante detectar a los intrusos en los primeros momentos de que la gente esté poniendo cámaras por todas partes. Bien, transcurrido ese periodo de tiempo, cuando ya los ocupas han poco menos que notificado, entre comillas, su ocupación, pues si se han empadronado, etcétera, a veces incluso basta con pedir una pizza a Globo y con eso es suficiente, pues ya la intervención del inmueble solo se podrá realizar a través de una orden judicial. Y en ese momento pues hay que presentar una demanda de desahucio contra los ocupantes o una denuncia por la usurpación de la propiedad privada por allanamiento de morada. Eso ya según corresponda. Pero vamos, que el tema es ese, que uno de los problemas principales es que aparte de que la propiedad no está debidamente bien protegida desde el punto de vista legal, a la vista están, en tanto que alguien entrase en tu casa sin tu consentimiento debería ser desahuciado en el acto, sin más ni más, es decir, en lo que entra la policía, abre la puerta, tira la puerta y saca a la persona que ha ocupado una vivienda que no es suya, sin más garantías. Alguien que está ocupando una vivienda, es como si alguien te roba la cartera por la calle. No, es que la tengo desde hace 2 días, ya es mía. No, en el momento que me la robas, si hay un policía, tiene que atrapar a ese ladrón y quitarle la cartera. O si alguien te roba el vehículo, lo mismo. No, yo es que, mira, ya no os había usted dado cuenta, lo tenía en el garaje y total, como solo lo coge una vez a la semana, pues lo llevo yo con él dando vueltas por Madrid desde hace días y ya es mío. No, en el momento en el que alguien se mete en tu coche, le puedes pedir a la policía que le saque y le va a sacar, porque eso mismo no se hace con la vivienda. Eso es un tema que hemos tratado aquí en varias ocasiones y que, bueno, además luego tiene el problema añadido, la derivada de la lentitud de la justicia. Hay gente a la que le han ocupado pues una segunda residencia en la montaña o en la playa y que se las ve y se las desea para recuperar esa casa. O el que ha tenido una casa en alquiler, que había sido de su abuela o de su madre, o que la compró con ese fin y que llegado un momento el inquilino pues decide no pagar y se convierte en eso que se ha dado en llamar inquiocupa. De nuevo, 1000 problemas para poder recuperar la vivienda. En fin, vamos ahora con Enrique, que nos habla sobre la fortuna de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Hola Fernando y Contraescuchas, muy buenos días. Quería primero mandar un abrazo a todos los valencianos que lo están pasando mal con la Dana. Quiero aprovechar en esta nota hablar sobre que ha sido llamado a declarar el hermano de Pedro Sánchez, que ha visto incrementada su fortuna de 200 y pico mil euros, que ya es bastante, habría que ver cómo los consiguió, a aproximadamente 1,5 millones de euros que tiene en acciones del BBVA y supongo que también tiene criptomonedas, vete a saber. La cuestión es que hay un detalle que hay una posibilidad que no he escuchado a nadie, que yo estoy barajando y que me gustaría saber tu opinión sobre cómo se podría, cómo se fiscaliza el tema de las Bitcoin entre 2019 y 2021. He escuchado al principio la primera nota que hace Jano en su programa, que ahí es donde se produce realmente el incremento de patrimonio. Pues resulta que es que ahí la Bitcoin hace un por 10. La Bitcoin pasa de una capitalización de aproximadamente 7.000 dólares a una capitalización de 60.000 dólares. Si a mí, yo personalmente admiro al hermano de Pedro Sánchez. Está casado con una japonesa, se ha ido a Portugal a evadir impuestos, vive del Estado sin ir a trabajar y además es un cripto bro. O sea, es el perfecto cripto bro. Si un tío blanco hetero lo viera, lo aplaudiría. Vamos, fue un pionero. Pues de este pionero, posiblemente habría multiplicado un patrimonio que no sabemos si era ilícito por 10 y luego lo habría invertido, uno todo, una parte, porque se ve que todavía mantiene una cantidad sustancial de dinero en criptomonedas, principalmente Bitcoin por lo que sé, y en aquel momento además la fiscalidad española todavía no había terminado de regular, no sé si fue a partir de 2022 cuando empieza a regularse la fiscalidad sobre la Bitcoin. Entonces, es posible que haya tomado una cantidad de dinero que no sabemos si es lícito o no, o sea, haya hecho todos sus chanchullos para evadir impuestos, haya sacado ese dinero que se ha multiplicado con las Bitcoin en el momento en que vio que se iban a fiscalizar en un máximo histórico, o por lo menos en aquel momento era un máximo histórico. Ese máximo histórico cuadra con la multiplicación de valor
de estas Bitcoin da de sobra para poder pagarse tanto el palacete este que tiene en Elvas como las acciones del BBVA. Yo no sé si tendría algún tipo de información privilegiada sobre la fusión del BBVA con el Banco Sabadell, que eso también habría que verlo. Y nada, simplemente eso, que yo querría saber si a lo mejor por ahí no lo pueden pillar. Si, ¿tú qué opinas? ¿O qué opinan los demás? Muchas gracias. Pues no lo sabemos, Enrique, y si doy mi opinión, todo lo que estaría haciendo es especular sobre algo que desconozco. Lo que sabemos es que, por su propia declaración de bienes, es que sabemos que tiene 3 inmuebles, uno en Madrid, otro en San Petersburgo y otro más en Elvas, en Portugal, una localidad fronteriza que está muy cerca de Badajoz, que tiene, creo que son 60 o 65.000 euros en varias criptomonedas, luego unos 100.000 o 100 y pico mil euros en depósitos en cuentas bancarias y 68.000 euros en acciones del BBVA. Eso es lo que sabemos, porque él mismo lo declaró. ¿Cómo ha llegado a acumular esa riqueza? Pues no lo sé, es algo que solo sabe él. A ver, no tiene mal salario, gana 55.000 euros anuales, que a ver, para Badajoz dan para vivir muy cómodamente, pero ha conseguido ahorrar algo de dinero, bastante dinero de hecho, y a tener 3 viviendas en 3 ciudades distintas. Vamos, que es todo un ejemplo de ahorrador este David Sánchez. ¿El cómo lo ha hecho? Pues es un misterio que yo desconozco, pero no olvides que este hombre está imputado, es decir, que le están investigando. Así que se llegará, no sé si todo, pero si al menos una parte a saber. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de cómo se ha recrudecido la crisis en Georgia. Hola Fernando, te mando un mensaje para actualizar los contraescuchas sobre Georgia. Bueno, pues lo que está pasando en Georgia es realmente serio. De la misma manera que comentamos la última vez que las protestas por las elecciones yo no les veía que fuesen a tener mucha repercusión, lo que ha pasado ahora realmente es serio. Para quien no haya escuchado el programa que hicimos Fernando y yo, pues ganó con el 53% de los votos un partido prorruso de Putin, llamado Sueño Georgiano, había ganado las elecciones. Este partido en su programa no llevaba ningún tipo de acción prorrusa ni contra Europa en su programa, ¿de acuerdo? Lo digo porque hay gente que me está diciendo, bueno, han ganado los prorrusos, pues es normal que hagan cosas prorrusia. No, esta gente no llevaba eso en su programa. Y bueno, pues lo que han hecho es precisamente retirar su petición de adhesión a la Unión Europea. Una cosa completamente gratuita y que no me termino de explicar por qué lo han hecho, aunque tengo mis sospechas. Yo creo realmente que esto es una petición que ha hecho Vladimir Putin para cuando se sienten a la mesa de negociación, Georgia no esté dentro del menú de elecciones, de, bueno, pues tienes que renunciar también a que Georgia no entre en la OTAN, a que Georgia no entre en la Unión Europea. Es decir, Putin quiere decir, mirad, esto está bajo mi control y no tengo por qué negociarlo, ¿no? Sin embargo, si Georgia sigue estando proeuropea, pues ahí le pueden decir los georgianos, oye, pues nosotros queremos entrar en la OTAN o en la Unión Europea, etcétera. Bueno, pues esto es lo que han hecho. Han retirado de Sueño Georgiano, quiere retirar o ha retirado la adhesión de la Unión Europea. Esto me parece un error de manual por parte de Sueño Georgiano. Porque si bien dicen las encuestas que el 70% está a favor de pertenecer a la Unión Europea, que son fervientes europeístas, mucho más de lo que yo he visto en Europa, yo te digo a ti que no he conocido a nadie en Georgia, a ni un solo georgiano que no quiera ser, que no quiera ser europeo. Son europeístas a muerte, a muerte. No me he encontrado ni uno. Muchos de ellos además tienen becas en Alemania o becas en diferentes partes de la Unión Europea y temen que si esta petición sale adelante, pues lo que temen es que se van a acabar esas colaboraciones y no van desencaminados. Si no van a ser parte de la Unión Europea o se ponen a mirar hacia Rusia, es probable que esto caiga. ¿Y por qué creo que eso ha sido un fallo de Sueño Georgiano? Pues porque los georgianos no son suecos, no son gente blandita que no se va a quejar. Los georgianos son luchadores y son muy combativos. Y ya se está viendo en las calles, se está liando parda en Georgia. Pero es que además ya hay un llamamiento para que los voluntarios georgianos luchando en Ucrania vuelvan para luchar contra los putinejos. Bueno, pues los pro-Putin, siento haber metido la palabra putinejos, por los prorrusos.
Y bueno, pues esto es realmente serio. Estoy detrás de hablar con unos cuantos amigos georgianos que están ahora mismo allí, porque yo estoy, como decía, en España. Y bueno, pues yo volveré allí el 15 de enero y veremos a ver cuál es la situación. Un saludo a todos los contraescuchas, Fernando, y espero que sea de interés. Pues sí, Francisco, la cosa se ha complicado mucho en Georgia a lo largo de los últimos días. Tras las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, de las que hablamos el mes pasado aquí en la Contracrónica, parecía que la cosa se tranquilizaba, pero tan pronto como se ha puesto el nuevo gobierno a gobernar, pues ha vuelto a enredar el asunto. Por resumirlo mucho, nos ha hecho ya la presentación y lo principal ya nos lo ha contado Francisco. El partido gobernante, Sueño Georgiano, se declaró ganador de las elecciones parlamentarias, algo así con el 55% de los votos. Pero la oposición denunció fraude electoral. Acusó al gobierno de manipular resultados para mantenerse en el poder. Tras aquello, unas cuantas manifestaciones. Francisco y yo hicimos una contracrónica coincidiendo con aquello, pero la cosa no se descontroló. Fue la semana pasada cuando el primer ministro, Irakli Kovakhidze, anunció la suspensión indefinida de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Esto ha hecho resurgir las protestas en Tiflis y en otras ciudades de Georgia. Los manifestantes, que son predominantemente jóvenes y proeuropeos, están exigiendo que se dimita el gobierno, al que acusan de ser un títere de Rusia y de haber perpetrado un fraude en las elecciones. Es decir, vuelven con lo de hace un mes. El gobierno pues, ha respondido a estas protestas con represión. Les ha gaseado en la calle, cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Hay como 200 detenidos durante estos enfrentamientos y se informa que hay hasta incluso varios heridos, tanto entre los manifestantes como entre la policía. Estos georgianos, como bien dice Francisco, son de sangre caliente. La Unión Europea, ¿qué ha hecho? Pues expresar su preocupación por lo que dicen que es un retroceso democrático y ha advertido que esto tendrá consecuencias. Estados Unidos también lo ha condenado. En fin, ha suspendido su acuerdo estratégico con Georgia. La embajadora de Estados Unidos en Georgia, de hecho, fue llamada a consultas. Y varios embajadores georgianos en el extranjero, entre ellos el de Estados Unidos, ha dimitido por esto. La presidenta de Georgia, como sabéis, es proeuropea. El gobierno es el del primer ministro, de Kovakhidze. La presidenta es esta mujer, Salomé Zurabishvili, que es claramente proeuropea. Ha dicho que ya va a permanecer en su cargo hasta que se celebren nuevas elecciones. Esto desafía al propio gobierno, que quería organizar y convocar elecciones presidenciales en breve. Vamos, que la cosa está muy caliente y no sabemos por dónde va a salir. Porque en Georgia se da cita un fenómeno curioso. Muchos de los que han votado a Sueño Georgiano son partidarios a la vez de que su partido entre en la Unión Europea y en la OTAN. Es decir, que no son prorrusos tal y como lo entendemos en Europa Occidental, sino otra cosa distinta. No simpatizan con el régimen de Putin, que les arrebató 2 regiones del país en 2008, pero tampoco quieren problemas con él. Eso es lo que llevó a muchos de ellos, bueno, eso y que la economía marcha bien, a votar a Sueño Georgiano este mismo año, hace apenas 2 meses. No llega, mes y pico. Bueno, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Keir Starmer. Cambiar de políticos puede hacer que ir solventando escándalos reales o artificiales hasta un gran tropezón se realice con otro estilo. Pero como los problemones del país tienen que ver esencialmente con intereses creados y la falta de visión a medio y largo plazo, el relevo de partidos es el juego de la patata caliente mientras suena la música, en este caso, gaitas. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la Contracrónica de hoy. Estamos 3 de diciembre, mañana 4 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.